Buenas tardes, docente. En esta ocasión vamos a exponer, mi grupo y yo, nuestra tarea académica. Comenzando con la introducción, en el presente trabajo se analizará el caso ocurrido durante el estado de emergencia decretado por la situación de emergencia sanitaria, cuyo objetivo fue evitar el contagio y proteger la salud de las personas. En este contexto se establecieron diversas restricciones a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad personal, con el fin de garantizar el orden y la seguridad sanitaria de la población. El caso se centra en Juan, un ciudadano que, mientras realizaba compras en un supermercado utilizando su mascarilla, fue acusado de haberse llevado productos sin pagar. Durante la discusión con el personal del establecimiento, un agente policial intervino y decidió detenerlo, argumentando que el derecho a la libertad se encontraba restringido debido al estado de emergencia. En este análisis se abordarán los derechos involucrados, principalmente al derecho a la libertad personal, los límites y restricciones legales que el Estado puede aplicar durante una situación de emergencia sanitaria y los criterios de suspensión de derechos humanos. Conforme al marco constitucional y los tratados internacionales, asimismo se evaluará si la situación del agente policial fue acorde con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que deben regir en todo contexto de restricción de derechos. De esta manera, el trabajo busca fundamentar si la suspensión aplicada en el caso de Juan fue legítima y proporcional, analizando los alcances y límites del poder estatal frente a la protección de la salud pública y el respeto de los derechos humanos. Bueno, para empezar hablaremos sobre el contexto del caso, el cual nos dice que este se desarrolló durante un estado de emergencia sanitaria, declarado según el artículo 137 de la Constitución peruana. Este régimen permite restringir temporalmente ciertos derechos, pero siempre respetando los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Es decir, el Estado no puede actuar de manera arbitraria. En ese contexto, podemos decir que Juan acudió a un supermercado cumpliendo reglas sanitarias y este fue acusado de sustraer productos y un policía lo detuvo argumentando que por el estado de emergencia la libertad personal estaba restringida. Sin embargo, la detención no tenía relación con la finalidad sanitaria y tampoco se basaba en flagrancia ni en orden judicial, por lo que se excedían los límites constitucionales. Podemos decir entonces que de esa intervención se advierte la posible vulneración de varios derechos fundamentales. El primero es la libertad y seguridad personal, en el cual nos dice que la detención fue arbitraria al no cumplir los requisitos legales. El segundo, el debido proceso y presunción de inocencia, que no habría existido una justificación clara ni respeto a las garantías mínimas. El tercero, la libertad de tránsito, en el cual Juan realizaba una actividad permitida por lo que la intervención fue desproporcionada. Y por último, la dignidad humana, el cual nos dice que toda actuación estatal debe proteger a la persona incluso en emergencias. En conclusión, podemos decir de este caso que demuestra que un estado de emergencia no elimina los derechos humanos y las autoridades deben actuar siempre dentro del marco constitucional, y pues la detención de Juan fue ilegal porque no tenía relación con los fines sanitarios del estado de emergencia y tampoco cumplía con los requisitos que la ley exige para detener a una persona. Por eso su detención vulneró varios derechos fundamentales. Bueno, en continuación explicaré el caso desde el análisis de los límites, restricciones y suspensión de los derechos humanos. En este caso, es fundamental recordar que la Constitución permite la suspensión de ciertos derechos durante el estado de emergencia, pero esta suspensión nunca es absoluta. El Estado sigue obligado a respetar la proporcionalidad, la razonabilidad y la legalidad en cada intervención. En ese sentido, aunque el estado de emergencia habilita al policía a intervenir sin cumplir todos los requisitos extraordinarios, esta facultad tiene límites claros. Solo puede actuar dentro de lo estrictamente necesario para atender la situación de peligro. No está permitido excederse ni aplicar medidas que afecten los derechos que no han sido suspendidos o que no tengan relación directa con el control del peligro. Por eso analizamos si la intervención policial estuvo dentro del marco constitucional. Debemos observar si la medida fue realmente necesaria, si existían alternativas menos lesivas y si la actuación se justificó en hechos objetivos y no en apariciones arbitrarias. Cuando el uso de la fuerza o la restricción de la libertad no cumple estos criterios, la intervención se considera abusiva. En resumen,
el caso nos obliga a revisar si el Estado, a través del policía, ejerció correctamente sus facultades excepcionales o si se traspasó los límites que la Constitución impone, incluso en situaciones de emergencia. Este análisis permitirá determinar si la restricción de derechos estuvo justificada o si se vulneraron garantías fundamentales. Continúo con el punto 4, argumentos de defensa o justificación del Estado. El Estado podría justificar la actuación de la policía diciendo que durante el estado de emergencia el artículo 137 de la Constitución permite restringir temporalmente algunos derechos para proteger la salud y el orden público. El policía habría actuado cumpliendo sus funciones porque el artículo 166 le ordena garantizar el orden interno y prevenir delitos. Como hubo una denuncia de presunto hurto, podía intervenir para verificar los hechos. Además, las leyes como el 27933 y el 396 permite a la policía realizar intervenciones preventivas cuando hay indicios de un posible delito. La CIDH reconoce que en emergencias los estados pueden aplicar medidas extraordinarias siempre que sean proporcionales. Por eso, desde la perspectiva del Estado, la actuación de la policía podría verse como una medida preventiva y legítima, orientada a mantener el orden y proteger la salud pública. En este caso, analizamos si la detención de Juan durante el estado de emergencia fue válida o no. Bueno, primero es importante recordar que el estado de emergencia permite restringir ciertos derechos, pero no autoriza detenciones arbitrarias, ni aquellas que no estén relacionadas con la finalidad sanitaria que motivó la medida. Luego, tenemos que en este caso, el policía detuvo a Juan sin flagrancia y sin orden judicial, lo cual vulneró su derecho a la libertad, además de afectar derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso y su dignidad humana. Al aplicar el test de proporcionalidad, queda claro que la intervención policial no fue idónea, no fue necesaria y tampoco fue proporcional, porque existían alternativas menos gravosas, como revisar las cámaras o pedir identificación. Y bueno, finalmente, este caso demuestra que incluso en un estado de excepción, el Estado debe actuar dentro de los límites constitucionales y respetar los derechos humanos, ya que la protección de la salud pública no justifica abusos de autoridad.